Hola chicos, este video corresponde a la segunda sesión de nuestra asignatura Matemáticas para la Animación en el Instituto Yesgra. El día de hoy, como pueden ver en esta imagen, y además como ya es de su conocimiento, vamos a trabajar con funciones matemáticas. Las funciones corresponden a la primera unidad de nuestro temario y los primeros tres temas que vamos a estudiar son la definición de una relación, el cálculo de funciones y la representación analítica y gráfica de funciones. Aunque estos temas son solamente tres, en realidad cuando se estudian van surgiendo otros subtemas, entonces se va incrementando el contenido eh, teórico para esta sesión. Vamos a iniciar la clase con esta pregunta. ¿Qué es una relación? ¿Qué entendemos por una relación primero? Y luego, ¿qué es? ¿Sí? Podríamos pensar nosotros ahí en una relación, hacer un análisis de lo que sabemos, de lo que entendemos por relación. Esto va a ser importante para identificar un posible cambio conceptual en nuestro conocimiento. Veamos. Una relación es una regla de correspondencia que asocia a cada elemento del conjunto A, al que se le llama dominio, uno o más elementos del conjunto B, al que se le llama contradominio. Esta es una definición muy básica, es decir, ustedes pueden ampliarla con otras fuentes, consulten por ahí en internet o algún libro y busquen otra definición para relación. Pero esto es muy básico, muy simple y sí creo que se entiende. Entonces, también podríamos decir que simplemente una relación es una asociación entre dos conjuntos. Esos conjuntos son el conjunto A, llamado dominio, y el conjunto B, llamado contradominio. Pasemos a analizar estas figuras que tienen en pantalla. Primero tenemos dos conjuntos A y B, señalados en azul y en rojo. Y podemos ver que cada uno de los elementos que pertenecen al conjunto A, esos elementos son x1, x2, x3, x4, continúa hasta xn. Cada uno de esos elementos es asociado, y aquí de manera directa o lineal, es asociado a un elemento del conjunto B, los cuales son I1, I2, I3, I4, continúa. Bien, aquí estamos notando que esto se realiza de manera muy lineal, x1 con i1, x2 con i2 y así. Sin embargo, en una segunda relación de conjuntos, también A y B, vemos que existe una relación porque hay asociación. Al 0 se le asocia con la A minúscula, al 1 con la B, al 2 se le asocia tanto con la A como con la D. El 3 en este momento no tiene asociación y no pasa nada. Estamos viendo en la definición que nos dice que a cada elemento del conjunto A se le asocia un elemento del conjunto B. Bueno, aquí tranquilamente podríamos quitar el 3 y entonces todos los demás elementos del conjunto A estarían asociados con algún elemento del conjunto B. Veamos el siguiente caso. Aunque no tengo representados conjunto A y conjunto B, o mejor dicho, no los tengo señalados, como en los dos ejemplos anteriores, ustedes deberían reconocer que el primer conjunto, es decir, el que está por la izquierda, es el conjunto A, y el que aparece por la derecha es el conjunto B. Entonces, ahí estamos viendo que hay dos personas asociadas al partido A,
Hay 3 personas asociadas al partido B y una persona asociada al partido B. ¿Cuál es la diferencia con el caso anterior? Que aquí todos, y ahora sí, todos los elementos del conjunto A están asociados con algún elemento del conjunto B. En esta ocasión sale sobrando el partido C y, tal como en el caso anterior, no pasa nada, porque seguimos cumpliendo con la regla de que cada elemento del conjunto A está asociado. Bien, ahora revisemos el cuarto caso, que es la representación de figuras geométricas, por ahí con algunos números, y es evidente, creo que ya lo descubrieron, que se trata de la asociación de la figura con el número de lados que tiene. Entonces tenemos por ahí 2 triángulos asociados al 3, tenemos un pentágono asociado al 5, luego tenemos 2 cuadriláteros. Los cuadriláteros están asociados al número 4 y finalizamos con un heptágono asociado al número 7. ¿Qué ocurre en este caso? Podemos ver que cada elemento está asociado a, cada elemento del grupo A está asociado a un elemento del grupo B. ¿De manera lineal? No, no necesariamente. Vemos por ahí que el pentágono está cruzando y se forman unas diagonales y unas cruces por ahí entre las flechas. Entonces no es una asociación directa o podríamos decir una asociación ordenada. Vemos también que hay 2 elementos, y esto es repetido también 2 veces. Hay 2 elementos en el conjunto A que están asociados al mismo valor del conjunto B, que serían los triángulos, por ejemplo. Hay 2 triángulos asociados al número 3 y también hay 2 cuadriláteros asociados al número 4. Ahora, a cada uno de esos elementos del conjunto A le corresponde, en este caso 4, un solo valor del conjunto B. Pero regresemos al segundo caso. Vean, en el conjunto A tenemos al número 2 y ese número 2 se asocia con 2 valores o 2 elementos que pertenecen al conjunto B. Estos elementos son A y D. Entonces, no importa cuántas asociaciones puedan tener, siempre y cuando esté asociado, esto representa una relación. Aquí es lo importante, hay que relacionar de, de qué manera o de dónde a dónde, del conjunto A al conjunto B. Esto es lo interesante. Ahora vamos a hablar de una función. Una vez que ustedes han entendido qué es una relación, debemos modificar un poco la definición para entender qué es una función. Y ya más adelante lo vamos a encuadrar en una función matemática. Bien, las funciones pertenecen a las relaciones. Esto es muy importante. Una función es una relación. Por lo que cualquier función, lo acabo de mencionar, es una relación. Pero, mucho ojo con esto, no cualquier relación es una función. ¿Por qué? Porque en una relación se cumple con la condición, en una función se cumple con la condición de que a cada elemento del conjunto de partida, que es el conjunto A, le corresponde un único elemento del conjunto de llegada, que es el conjunto B. Entonces aquí ya estoy añadiendo 2 conceptos que ustedes pueden aprender fácilmente. Conjunto de partida y conjunto de llegada, que son A y B, dominio y contradominio.
Pero analicemos porque nos dice, ¿qué es una función? Es una relación que cumple con la condición de que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde un único elemento del conjunto de llegada. Entonces, de nuevo, en el primer caso vemos que a x1 le corresponde solamente un elemento del conjunto de llegada, a x2 solamente un elemento, a x3 solamente un elemento, y así continuamos aquí. Pero en este caso, en el segundo caso, vemos que al 0 le corresponde 1, al 1 le corresponde también solo un elemento, y al 2 le corresponden aquí dos elementos. Entonces, este caso aquí que está representado, no es una función. El anterior sí es función, este no. ¿Por qué? Porque a este elemento, no importa que sea un elemento nada más de este conjunto, aun si fueran 1000 por aquí, y solo uno no lo cumple, por ese uno, por culpa de ese uno, no sería una función. Entonces estamos viendo aquí, este elemento, el 2, tiene dos asociaciones en el conjunto B, y eso le quita la característica de ser una función. Pero recuerden que sigue siendo una relación. Bien, vamos con el tercer caso y vemos aquí que a esta primera figura de una mujer le corresponde solo un valor del conjunto B. A esta figura del hombre le corresponde también solo un elemento del conjunto B. Y así continúan todos. Dense cuenta, no importa que estos dos primeros elementos tengan al mismo partido A, no importa que estos tres elementos tengan al mismo partido B, lo que importa es que cada uno de ellos solamente está asociado una vez en el conjunto B. ¿Ok? Entonces esto sí es una función. Esta es la diferencia con el caso anterior. Aquí, este elemento, como tiene dos asociaciones, no es una función. Aquí, cada elemento tiene solo una asociación. Y lo mismo ocurre en el último caso. Tenemos dos triángulos, pero cada uno está asociado solamente una vez. Aquí, con el 3 en el conjunto de llegada. Bien, ya había mencionado que al conjunto A y al conjunto B se les denomina dominio y contradominio. Ahora, ¿qué es el dominio y qué es el contradominio? Ustedes necesitan aprender muy bien qué significan estos elementos y vamos con ello. El dominio primero. El dominio es el conjunto de elementos del conjunto de partida que presentan una relación con algún elemento del conjunto de llegada. Parece confuso, pero en realidad no lo es. Aquí nos dice, es el conjunto de elementos del conjunto de partida. Nosotros aquí tenemos el conjunto de partida y aquí están los elementos. Entonces, todo el conjunto de elementos que tengan una relación con algún elemento del conjunto de llegada, eso estaría formando el dominio. Aquí vean cómo nos repiten, conjunto de elementos del conjunto de partida. ¿Por qué? En este segundo caso que tenemos aquí, ¿cuál es el dominio de la función? El dominio será el 0, 1, 2 y 3, o será únicamente el 0, el 1 y el 2. A ver, piénsenlo un poquito antes de que yo diga la respuesta. ¿Cuál es el dominio de la función? Vean la definición. Es el conjunto de elementos del conjunto de partida que presentan una relación con algún elemento del conjunto de llegada. Entonces, a partir de esa definición, el dominio aquí sería el 0, el 1
y el 2. Únicamente. El 3 no, porque el 3 no pertenece a aquellos elementos que están asociados dentro del conjunto B. Okay. Luego tenemos el contradominio. El contradominio es en realidad un conjunto de elementos que se asocia al dominio. Aquí voy a hacer una distinción entre contradominio y rango. Hay aquí una pequeña diferencia, ya lo van a notar ahora. Vean esta figura. El contradominio es todo el conjunto de elementos que se asocian al dominio, pero es todo el conjunto B, por así decirlo. ¿Sí? También se conoce como conjunto de llegada o codominio. Pero aquí, dentro del contradominio, estamos viendo que existe el rango. ¿Y qué es el rango? Ahora sí, el rango es el conjunto de elementos asociados al dominio. ¿Ok? Todo este conjunto que está encerrado en verde, todo el conjunto está asociado al primer conjunto. Pero de este conjunto llamado contradominio, solamente el 3, el 6 y el 9 tienen esa asociación directa. ¿Sí? Entonces, el rango es justamente solamente el conjunto de elementos asociados al dominio. No es todo el contradominio. Entonces, no se vayan a ir con la finta por ahí. Busquen la definición, busquen ejemplos y van a ver que son ligeramente distintos. Ahora, aterrizando un poquito más estas definiciones en funciones matemáticas, vamos a ver una definición más formal. En las funciones reales de una variable real, con frecuencia solo se da la regla de correspondencia en forma de una ecuación algebraica. Eso es lo más común. Si tenemos una ecuación algebraica, eso muy seguramente será una función. Y en ese caso no se especifica cuál es su dominio. Esto da lugar a obtener lo que se conoce como dominio natural de una función. Y viendo la definición, aunque más adelante lo vamos a recortar, no le vamos a estar llamando dominio natural, lo vamos a dejar como dominio nada más. Entonces aquí tenemos que el dominio natural de una función real de variable real son todos los valores reales que pueden asignársele a la x, que forma parte de la variable independiente, o que mejor dicho es la variable independiente. De tal modo que la y es mi variable dependiente, resulte un único número real. Va de nuevo. El dominio natural de una función son todos los valores que puede asignársele a la x, de tal modo que la y resulte un único número real. Por su parte, el rango, que también se conoce como imagen de una función, son todos los valores que se obtuvieron para la y a través de la regla de correspondencia. Estamos viendo que hay aquí una apreciación, dice notación. El dominio se representará con la letra D y el rango o imagen con la letra R. Entonces vamos a revisar con algunos ejemplos. Aquí nos piden obtener el dominio natural y el rango de las siguientes funciones reales de variable real dadas por su regla de correspondencia.
Aquí no se pierdan mucho, no hagan tanto caso donde dice funciones reales de variable real. Es decir, todos los ejemplos que vamos a trabajar serán funciones reales con variables reales. Y esto nada más hace referencia al uso de los números reales. Si recuerdan ustedes, creo que desde la primera sesión de la clase de matemáticas básicas, eh, hicieron esta clasificación de números, los números naturales, los números enteros, los números eh, fraccionarios, en fin, todos esos pertenecían a los números reales. Por ahí también estaban los números imaginarios, pero no trabajamos con ellos. Bien, entonces, el primer ejemplo nos dice f de x es igual a 2x menos 5. El segundo ejemplo, f de x, que recuerden ustedes, esa nomenclatura f de x es la representación de una función. Nos dice que es igual a 3 más 2 entre x. Y así tenemos diferentes ejemplos usando aquí raíz cuadrada, esta función que tiene un exponente cuadrado y esta otra función que tiene un logaritmo natural. Entonces, vamos a darle solución al primer ejemplo. ¿Y cómo se realiza esto? ¿Cómo obtengo el dominio natural y el rango? Pues bien, estamos observando que esta función 2x menos 5 es un polinomio de primer grado. Y en este caso, la variable x puede tomar cualquier número real, cualquiera, sin problema. ¿Esto qué hace? Que mi variable y, que está representada además por f de x, ¿sí? Recuerden esa manera de escribir una función, f de x o y, la famosa y. Y es igual a 2x menos 5. Bueno, es eso mismo. Entonces, decíamos que la variable x puede tomar cualquier número real, esto es, números negativos o números positivos, o incluso el cero, no importa. No importa qué valor tome, resulta que siempre la i también será un número real. Entonces, ¿qué significa esto? Que el dominio y el rango evidentemente son reales. ¿Y cómo se escribe? Pues decimos que la D del dominio es igual a esa R estilizada. No recuerdo si fue conmigo o si fue con el doctor Ricardo, pero les repito, esto desde la primera o segunda sesión, en la clasificación de los números, se estudia la nomenclatura, una R estilizada para los números reales, una Z estilizada para los números enteros, una N estilizada para los números naturales y por ahí me parece que está la Q para los racionales. Entonces también nos están recordando que esa igualdad y es igual a f de x. Entonces por ahí, si tenían duda de por qué dice la variable y si en este ejercicio 1 no hay y. Bueno, porque la y es f de x. Es esto. Bien, pasemos con el segundo ejemplo. Aquí, ¿qué ocurre? Fíjense, esto les va a ser de mucha ayuda más adelante. Cuando una función contiene una fracción, como en este ejemplo, 2 entre x, el dominio queda restringido para aquellos números reales que anulen el denominador. Pero qué es anular el denominador? Simple. Recuerden que cuando tenemos una fracción, en el denominador no podemos tener cero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque 2 entre 0 no existe. No estás dividiendo.
¿sí? No queda definida la división con el número 0. 2 entre 0, 5 entre 0, 1.000.000 entre 0. No existe. Entonces por ahí el 0 anula esa fracción. Por lo tanto, el dominio queda definido, ahí lo estamos viendo, la D es igual a los números reales, pero quitándole este signo menos, que eso representa, es excepto el 0. Todos los números reales excepto el 0. Esta forma de escritura también se puede escribir como unión de intervalos. Es decir, el dominio va a arrancar desde menos infinito hasta el 0, pero el 0, recuerden aquí con el uso de paréntesis, no se incluye al 0. Y va a continuar desde el 0 al infinito positivo. Por lo que respecta a la obtención del rango, de la función original tenemos que despejar la x. ¿Ok? Y realizando este despeje tenemos que x es igual a 2 entre y menos 3. Observamos que la y puede tomar cualquier número real, cualquiera, excepto el 3. ¿Por qué no puede tomar el valor de 3? Por el mismo caso anterior, porque estaría anulado el denominador. Si ponemos 3 menos 3, se vuelve 0. Y 2 entre 0, ya sabemos que no existe. Por lo tanto, el rango queda también como los números reales, excepto el 3. Y la otra manera de escribirlo en intervalos, pues viene siendo la misma, ¿no? Desde el menos infinito hasta el 3 y del 3 hasta el infinito positivo. Continuamos con el ejercicio, con el ejemplo 3. En este ejemplo vamos a ver que hay una raíz cuadrada y esto nos lleva también a otra herramienta que nos va a facilitar el entendimiento de las funciones. Y eso es que cuando una función contiene radicales con índice par, aquí lo estamos viendo, pues es la raíz cuadrada, es un par. Como en este ejemplo, deberá tenerse cuidado en que el subradical, que es 5 menos 2x, en el subradical, perdón, 5 menos 2x, la variable x no podrá tomar valores reales que hagan que ese 5 menos 2x sea negativo. ¿Por qué? Porque por ahí, a ver si recuerdan que no existen raíces cuadradas de números negativos. Entonces, si lo que está dentro de la raíz, es decir, el radicando, es un valor negativo, ya fue, ya esto no sirve. Entonces la x no puede tomar valores que hagan negativo a ese radicando. Entonces, esto nos obliga a decir que 5 menos 2x tiene que ser mayor o igual a 0. Aquí ya estamos asegurando que el subradical no es negativo. Y si resolvemos esta última desigualdad, ese 5 menos 2x, se tiene que 5 es mayor o igual a 2x, o es lo mismo 2x es menor o igual a 5. Y despejando tenemos que la x es menor o igual a 5 medios. ¿Qué nos está indicando este resultado? Que la variable x puede tomar cualquier valor real que sea menor
o igual a 5 medios. Por lo tanto, el dominio queda definido ya en esta forma de intervalo desde el menos infinito hasta el 5 medios. Ahora, el uso del corchete significa que sí puede ser 5 medios. ¿Ok? Porque nos dice que es menor o igual. Ah, entonces sí puede ser 5 medios. Listo. Y ahí se cierra. Luego, para obtener el rango, podemos razonar de la siguiente manera. Si observamos la función original, f de x es igual a menos 4 raíz cuadrada de 5 menos 2x. Una vez que ya determinamos el dominio de esta función, se tiene que el radical siempre será no negativo, es decir, positivo. El coeficiente menos 4 convierte en negativo o 0 a todos los valores del radical. Por lo que el rango de esta función serán todos los números reales menores o iguales que 0. ¿Sí? Es decir, dentro de la cajita radical, ese 5 menos 2x solamente puede tomar valores de 0 o positivos. Nada más. Pero como se multiplican por el menos 4, entonces tus resultados o bien es 0 o cualquier número negativo. Y por eso el rango se abarca desde el menos infinito hasta el 0. ¿Puede ser 0? Sí, sí puede ser 0. Por eso lo voy a señalar con un corchete. Bien. Ejemplo número 4. Aquí estamos viendo una función, un polinomio de segundo grado. Recuerden, el exponente 2 nos indica que es de segundo grado. Y tal como ocurrió en el ejemplo 1, tanto su dominio como su rango son números reales. Podemos decir, ya de manera general, que siempre que tengamos una función polinomial, su dominio y su rango son todos los números reales. Entonces ya va a ser mucho más fácil comprender de dónde a dónde abarca el dominio y el rango. Y coincide que son desde menos infinito hasta más infinito, es decir, todo el conjunto de los números reales. Bien, ahora finalizamos con este ejemplo número 5, en donde tenemos dos veces el logaritmo natural de x menos 2 más 1. Aquí estamos con el caso de los logaritmos. Y quizá recuerden que el argumento de un logaritmo, es decir, eso que está dentro del paréntesis ahí y junto al logaritmo, no puede ser negativo y tampoco cero. Ahí está la clave. Por lo que estamos obligados a considerar que x menos 2 es mayor que 0. Por lo tanto, buscando el dominio, pues x puede tomar cualquier valor de los números reales que sea mayor que 2. Entonces ustedes por ahí fíjense que el dominio en forma de intervalo queda definido desde el 2 hasta el infinito. Pero ahora el 2 está antecedido ahí con un paréntesis que indica que no puede ser 2, porque tiene que ser, aquí nos dicen, mayor que 2. Pero puede ser 2.1. Y ya con eso se cumple la condición. Con respecto a su rango, despejando la variable x, se obtiene y es igual a 2 veces logaritmo natural de x menos 2 más 1. Entonces, vamos a ver. Y menos 1 entre 2 es igual al logaritmo natural de x menos 2. Esto es despejando. Por definición del logaritmo, esto nada más es uso de los logaritmos,
se tiene que el número e elevado a la i menos 1 entre 2 es igual a x menos 2. Aquí ustedes, para entenderlo un poquito mejor, tendrían que hacer uso de los logaritmos, buscar ahí eh, propiedades de los logaritmos para entender este despeje. Aunque en realidad no vamos a estar trabajando con todas estas funciones del tipo logarítmicas. Bueno, entonces continuamos con el despeje. X es igual a e elevado a la 1 medio de i menos 1 más 2. Y en esta última expresión observamos que la variable i en realidad puede tomar cualquier valor real, resultando que la x sea mayor que 2. ¿Por qué? Por la suma que tiene. O sea, no importa qué valor le des a la i, como aquí le vas a aumentar 2, entonces se cumple. Se cumple que la x es mayor que 2, por lo que el rango es menos x, perdón, el rango es desde menos infinito hasta infinito. Bien, esto es todo por el momento para el uso de dominio y rango. Aquí ya estoy trabajando con rango, ya no trabajo con el contradominio, ¿sí? Porque el contradominio es más amplio, el rango es específico. Muy bien, entonces nos vemos en el siguiente video de esta misma sesión.